Listo. Listo, ya está también. Perfecto. Tú me dices si ya podemos iniciar para aprovechar el tiempo de esta hora. Listo, adelante Roberto, muchísimas gracias. Puedes iniciar. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Ethan. Al contrario, gracias, a las personas que se han podido conectar por el interés en este tema, específicamente más allá de ODS, más allá de la Agenda 2030, lo que implica. eh, ¿No? De dónde viene esta agenda, y yo creo que saber un poquito de dónde vienen, podemos hacer una proyección de hacia dónde van, ¿no? Con esto me refiero a cuáles son las bases de estos objetivos, no únicamente de la Agenda 2030, de sus 17 objetivos, sino de sus 269 metas y sus indicadores, y poder tener esta noción, ¿no? De qué es la agenda, qué representa para el mundo, para un país, para una organización y sobre todo para nuestra sociedad como un conjunto, ¿no? Como cohabitantes de este planeta. Y al hablar de nuestra sociedad no nos referimos únicamente a la democracia y a los ciudadanos, sino a todos los que cohabitamos en este espacio, mencionando las especies de flora y fauna y esta relación con la naturaleza que por mucho tiempo hemos abandonado. Bueno, es verdaderamente un gusto para mí poder tener esta oportunidad para hablar con ustedes, para compartirles un poquito de lo que se tiene en la Agenda 2030, ¿no? Esta agenda que a 24 de mayo del 2022, después de su publicación en septiembre del 2015, donde se encuentra después de una pandemia global que afectó a todos los países, que afectó toda la cadena de suministro, donde se encuentra esta agenda. Y al día de ayer conmemoramos el Día de la Biodiversidad. Entonces, en el contexto de la celebración o la conmemoración del Día de la Biodiversidad, después de la pandemia de la biodiversidad, a 30 años de Río, y sobre todo en la próxima semana a 50 años de Estocolmo, que si no conocen estos instrumentos, pues los comentaremos en un momento, pero poder tener una noción general de lo que representa la Agenda 2030 para cada una de las áreas, para los jóvenes, sobre todo jóvenes académicos, jóvenes que se están formando en una ciencia, en una disciplina, y la incidencia que pueden tener desde cada una de sus áreas. Para ello, me voy a permitir compartir pantalla, y les agradezco si me confirman cuando la puedan ver para poder comenzar con esta presentación. Vamos a ir de manera muy breve en lo que significa esta Agenda 2030 y poder entrar en la materia que aquí nos ocupa, que son los indicadores y sobre todo los metadatos, ¿no? Cómo a partir de estas metas específicas, a través de los 17, tenemos una ramificación con metas concretas, y estas metas concretas a través de sus indicadores. Y estos indicadores formados a partir de metadatos, que son modelos complejos, modelos metodológicos que nos ayudan a entender, ¿no? Cuál es el fundamento científico. Y bueno, a mí este tema verdaderamente me encanta, me apasiona. Les comparto mis redes sociales, me encuentran en todas las redes sociales como Citizen for Sustainability, y la metodología que vamos a ocupar es a través de esta presentación muy rápida con la campaña, identificar de qué campaña estamos hablando. Estas campañas son campañas que surgen a partir de Naciones Unidas en respuesta a la COVID-19, a la década de acción, y actualmente nos encontramos en la década de evaluación, que es lo que yo creo esta campaña principal, o la que permea esta presentación sobre indicadores y sobre metadatos. Y posteriormente tenemos, ¿no?, un tópico para que se pueda identificar el contenido de la presentación, nuestro concepto o nuestro texto principal, y un código de respuesta rápida que los lleva al contenido directo, a la fuente de consulta de esta información, para que, como dicen, duden de todo, puedan tener esta información y puedan profundizar en el tema que les interese.
Y a través de esta marco conceptual, un marco teórico, un marco práctico y una autoevaluación, podemos tener este proceso de aprendizaje. Vamos a primero generar el lenguaje común, a ponerlo en práctica, a desarrollarlo, entender de dónde viene y nosotros poder evaluar esta práctica muy sencilla. Esta presentación es una presentación que me gusta mucho, que desarrolla, que es una presentación de casi un curso de 6 meses, ¿no? Que se desarrolla, es casi una materia, pero que vamos a tratar de desarrollar de una manera muy, muy rápida, eliminando estos sesgos que puedan existir, como lo mencionamos en nuestra hoja de ruta, para generar un lenguaje común que no es más que un punto de partida para que todos entendamos de manera conceptual lo mismo, exista o eliminemos este sesgo y a partir de ahí con este lenguaje podamos continuar con nuestro modelo de aprendizaje, ¿no? El concepto de paradigma es muy importante. En sí nos habla de esta incógnita o esta respuesta que le damos a partir de un grupo específico, ¿no? Se ha elaborado y ha ido evolucionando como todo concepto. Al ser un concepto social, está ligado a la sociedad y por tanto nosotros lo llamamos como un concepto vivo, ¿no? Esto desde las ciencias sociales notamos la evolución conceptual que existe siempre, como lo vemos a partir del lenguaje, ¿no? Que se adapta a nosotros, sino nosotros a él. Esta imagen es igual verdaderamente alusiva a nuestro próximo concepto, que es la complejidad. Esto es un concepto del cual tienen que estar súper familiarizados para poder entender de una manera académica los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 y sobre todo a la sostenibilidad. La sostenibilidad a partir del modelo de complejidad o de las ciencias de la complejidad, que esto es algo que cada vez está más divulgado, y a partir de complejidad pues elaboramos los modelos transdisciplinarios, que es la nueva corriente académica que se requiere en los centros de investigación en general de avanzada, y en cualquier centro de investigación ya es un requisito el manejo de las metodologías de complejidad y transdisciplinarias para poder, ¿no?, trabajar con estos objetivos que veremos más adelante. Es una evolución de los derechos humanos, es una reinterpretación para este investigador. Es la versión 3.0 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, es su tercera reinterpretación, ya que cuenta con los elementos de estos mismos, que es la interdependencia, la conexión y lo que se menciona en nuestro artículo primero constitucional, que les da estas características cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de la Agenda 2030, hablamos de derechos humanos, y esto es muy importante señalarlos. En sí, la complejidad, ¿no?, este concepto se caracteriza por el comportamiento de un sistema que interactúa en diversas maneras y ahí está, perfecto, ya puedo ver, y que puede seguir unas reglas o que puede seguir un orden o que igualmente no lo puede seguir, ¿no? Es este concepto de manera un poco claro. Y cuando hablamos de sistemas, ¿no?, podemos hablar de sistemas complejos o algo muy sencillo, ¿no? Existe en sistemas, y aquí en este ejemplo muy rápido, donde hablamos de sistemas que pueden parecer muy sencillos, como lo puede ser un reloj mecánico, donde las manecillas únicamente van cambiando, pero el comportamiento, la maquinaria que tienen estos relojes llega a ser muy compleja, o algo totalmente estructural, como puede ser el Internet, que en su comportamiento es complejo y en su composición igualmente es complejo, ¿no? Entonces existen distintos niveles de complejidad. Ajá, acá estaban los otros. Y igualmente vamos a hablar de este concepto que por favor les ruego nunca mencionen interdisciplina, no mencionen multidisciplina ni disciplina, y me siento con la obligación
de hablarles y presentarles a la transdisciplina. Existe un sesgo cognitivo en los modelos de enseñanza de los profesores, aún académicos, donde hablan de multi o interdisciplina, pero en esta imagen muy breve para las personas que son visuales pueden entender por qué la distinción y por qué la importancia sobre todo de hablar de un modelo transdisciplinario. La transdisciplina consiste en una metodología, en una estrategia de investigación y lo situamos en un modelo académico, en un modelo metodológico, donde el acercamiento a un objeto de estudio, a donde nos acercamos a estudiar un objeto, sea social o cualquiera que sea su tipo, y lo hacemos a través de otros modelos, ¿no? Algo muy sencillo, no lo vamos a complicar. La disciplina podemos ver la relación que tiene un objeto con otro, es decir, existe una correlación o una interdependencia. De la multidisciplina podemos partir que de una disciplina surgen otras, ¿no? Pero existe una codependencia y una conexión entre todas y cada una de ellas. La interdisciplina es donde estas disciplinas están conectadas entre sí y siguen dependiendo unas de otras, ¿no? Esto es algo y lo mencionaba como el sesgo cognitivo, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de un sesgo cognitivo? Podemos decirle de manera coloquial a una no actualización académica por parte de los profesores, a un rezago académico por parte de los profesores, donde ellos fueron enseñados a partir de la codependencia, donde en su concepción, en su plano temporal, se concebía que una disciplina surgía de otra, ¿no? Incluso recuerdo profesores que mencionaban de la biología, depende de otra ciencia, y este era el modelo en que ellos aprendían. Y actualmente la transdisciplina es este modelo, como pueden ver en esta última imagen, donde existe una correlación, pero a partir de estos conocimientos, a partir de la información que ya se contiene en una disciplina, podemos rebasar, no podemos romper estos modelos metodológicos y crear un nuevo modelo completamente distinto. Es decir, ciencias o modelos, conceptos que son originalmente de una disciplina, se pueden ocupar en otra y adquieren un sentido total o completamente distinto, y esto genera un nuevo conocimiento. Hace un momento veíamos el concepto de complejidad y aquí ponemos punto en este comentario donde identificamos, ¿no?, a la Agenda 2030, a los objetivos, a los derechos humanos, al cambio climático como un problema complejo, y por lo tanto, al ser un problema complejo necesitamos generar una respuesta compleja, y esta respuesta compleja es a través de la transdisciplina. Uno de los retos más grandes que representa el cambio climático para la sociedad y desde la academia y el sector educativo es este dinamismo que genera. En este periodo de tiempo no podremos adentrarnos a los últimos reportes sobre el AR6, sobre el IPCC y los reportes de cambio climático, que en otra sesión con mucho gusto los podemos abordar, donde podemos, ¿no?, identificar estos puntos donde hablamos de transdisciplina, donde hablamos de complejidad, y sobre todo el punto que mencionaba educativo, donde identificamos que las proyecciones climáticas y el acercamiento que podemos tener es tan dinámico que incluso para los modelos científicos el mantenerse al tanto, el mantenerse actualizados es uno de los retos. Ahora entonces, desde el sector educativo representa igualmente un reto y esfuerzo que es tan complejo. Complejo, recordamos que nos referimos a una metodología, no complicado. Por eso es que es tan complejo educar en cambio climático, porque es algo que está en constante cambio y evolución, y por eso no es como ya recibí una capacitación y ya se acabó y ya soy un experto. Seguimos aprendiendo sobre las variaciones meteorológicas. Justo esta semana, al menos en la región del Caribe, en México, entramos en esta temporada de huracanes y por primera vez
¿no? En el aprendizaje de estos 2 últimos años, vimos que necesitamos extender el abecedario con números para poder alcanzar y mantener esta modelos de huracanes, ¿no? Para poderlos nombrar, ya que estamos rebasando estos elementos, ¿no? Ya nos rebasan a lo que anteriormente era. Por aquí tenemos unos videos, pero no los vamos a saltar de manera muy rápida. ¿De dónde surge el concepto de desarrollo sustentable? ¿De dónde surge el concepto de desarrollo sostenible? Surge a partir del reporte de Brundtland del 20 de marzo de 1987, titulado originalmente Nuestro futuro común, donde se define por primera vez, esto fue en 1987, es decir, hace casi 25 años, ¿no? Si hay algún matemático por ahí que quiera sacar el número correcto y comentarlo en el chat, hace cuántos años, pero es verdaderamente un concepto muy nuevo, donde se define al desarrollo sostenible o sustentable, aquí paréntesis, sustentable o sostenible para efectos en nuestra lengua, el español, tiene los mismos efectos. De manera académica se prefiere el desarrollo sostenible, pero de manera coloquial se puede usar sin indiferencia, ya que entendemos las implicaciones que tiene, ¿no? Se entiende que hablamos de lo mismo, de este desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias, es decir, un manejo integral de los recursos para garantizar este acceso a medio ambiente sano, acceso a los derechos humanos y a la infraestructura que los rodea para las próximas generaciones. Y bueno, esto es de manera muy rápida. Aquí pueden descargar el informe directo de Naciones Unidas. Y mira, aquí está para que lo puedan igualmente ver, la presentación, ¿no? Una imagen histórica e igualmente en su versión en español del 4 de agosto de 1987, al ser un documento oficial publicado en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y importante, sustentabilidad, ¿qué significa? Pues lo vimos hace un momento, se enfoca en preservar, en conservar y sobre todo este concepto, recuperar lo perdido para no comprometer los recursos actuales y poderle brindar esta calidad de vida a las próximas generaciones. El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad tiene estas 4 variantes, que es lo económico, lo político, lo social y lo ambiental. Eso es lo que compone a el desarrollo sustentable. En conclusiones, con mencionar lo ambiental, ya contemplamos estas nuevas variantes y por eso lo mencionaba a un principio, el recuperar nuestra relación con nuestro entorno, con las especies, con la flora y la fauna que nos rodea y romper esta visión antropocentrista que tenemos, donde el ser humano es el centro de todo, ¿no? De manera muy rápida, ¿no? Para romper este sesgo cognitivo de desarrollo de, oh, yo sabía que desarrollo era otra cosa. ¿Por qué desarrollo sostenible? ¿Por qué ya no hablar de otro modelo de desarrollo más que el desarrollo sostenible? El concepto de desarrollo, su evolución teórica es a partir de un concepto económico, seguido por un concepto de modernidad, dependencia global, neoinstitucionalismo, globalización y por último sostenibilidad o en otros países o en otras interpretaciones, pero totalmente equivalente en un modelo de bienestar, que esto les ha de sonar un poco parecido si están relacionados con la política de México o si están en estudios internacionales con las políticas de Medio Oriente y las políticas de países como China, donde a partir de esta pandemia surgió un nuevo paradigma, por eso hablamos de paradigma al principio, sobre bienestar. Y básicamente como un concepto económico aquí podemos ver la connotación que tenía, no únicamente se desarrolla cuando hablamos, ¿no? ¿Por qué desarrollo económico? ¿Por qué es importante romper estos sesgos? Porque no contemplamos el bienestar y la codependencia de nuestros ecosistemas. El desarrollo económico o el desarrollo global contempla únicamente
un crecimiento económico insostenible, un crecimiento económico exponencial hasta llegar a un punto máximo de este exponente y evidentemente ya cuando se acaban los recursos, cuando entramos en una crisis, cuando estamos afrontando una crisis medioambiental, social, política, económica, pues estos modelos se vienen totalmente abajo, ¿no? Y bueno, aquí está esta imagen para las personas que son más visuales como yo, entender esta metamorfosis conceptual, ¿no? Esta evolución que es necesaria para poder llegar a este entendimiento. Voy a ir más rápido ya que son 5, casi 5:30 y podamos llegar a indicadores, ¿no? Esto es solamente para romper los primeros sesgos cognitivos, las dimensiones como lo mencionamos, económica, política, social y ambiental, y de dónde viene este concepto tan importante. ¿Qué es el desarrollo sustentable sostenible? Pues ya vimos el concepto formal a partir del reporte Brundtland, pero yo les regalo esta interpretación a partir del marco jurídico constitucional de México, donde en el artículo 4 constitucional se reconoce el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona, y el Estado es quien garantiza el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo promueve en los términos de lo dispuesto de la ley. Y igualmente en el artículo 25 constitucional, desde el comienzo podemos ver que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Entonces, cuando me preguntan qué es el desarrollo sustentable, pues habría que responder teóricamente o prácticamente. Teóricamente, pues ese es el concepto que vimos del reporte Brundtland, y prácticamente para México, para nosotros, es una rectoría, es una directriz del desarrollo nacional. Es decir, ¿cómo va a ser el desarrollo de México? ¿Cómo va a ser el desarrollo de nuestra nación? Pues es sostenible, o eso reconoce constitucionalmente. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues es una directriz del desarrollo nacional para México, y igualmente el desarrollo del concepto para las próximas generaciones, ¿no? Eso es algo muy importante que podamos mencionarlo, y que muchas personas no sabían, ¿no? Que se menciona este desarrollo sustentable en nuestra Constitución, y por eso, ¿no? Esta relación, para quien está más en política o en estudios sociales, la relación con los modelos de bienestar, ¿no? A partir de una Secretaría de Bienestar, a partir de políticas de bienestar, etcétera, 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 ¿no? De manera sutil, hablamos igualmente de desarrollo sostenible, y por eso vamos a hablar más adelante de indicadores, de métricas y de metadatos, para entender que no solamente es el nombre, sino verdaderamente poder evaluar si estamos ante este modelo. De manera muy rápida, quien es ajeno al concepto de antropocentrismo, el antropoceno es esta visión filosófica, por ahí se menciona que ya está concebido socialmente como un periodo, todavía no se llega a este consenso académico-científico, pero realmente no tiene efectos sociales el concebirlo actualmente o no, pero entender las implicaciones o lo que representa es esta visión del ser humano como el centro del universo. Este concepto igualmente incluso contemporáneo al concepto o a la variante del concepto de desarrollo sostenible del reporte Brundtland. Y por aquí algunas recomendaciones. Uno de los foros más importantes a nivel internacional es el reporte o los foros, las conferencias que realiza la revista The Economist, una de las pioneras en hablar de este concepto, y que se realiza de manera anual, en las últimas ediciones de manera virtual, y que pueden consultar desde YouTube o desde la página oficial por si les interesa conocer qué se habla actualmente o a qué se le relaciona el concepto antropocéntrico en distintas
variantes. Igualmente, como recomendación y lecturas generales, pues tenemos al doctor Yuval Noah Harari a través de esta trilogía de Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, donde nos hace una interpretación un poco histórica sobre lo que representa el antropocentrismo en una variante académica. Y bueno, tenemos videos, pero pues andamos un poco apurados. Y el concepto de neocolonialismo, este concepto tan importante en estudios sociales, igualmente se retoma como un concepto de avanzada y actualmente es un concepto que desde mi punto de vista se tiene que abordar en todas las investigaciones, en todas las líneas sociales para entender la correlación de colonialismo y sobre todo el neocolonialismo que por ahora solo voy tirando conceptos para que puedan tener una relación y se pueda hacer esta integralidad. Hay un video muy bonito, pero creo que mejor les facilito los videos o la liga a la presentación para que los puedan consultar de manera posterior. Y bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, antropocentrismo, complejidad y transdisciplina, tenemos que hablar del contrato social, ¿no? El nombre de esta presentación es Cambio social y cultural por un futuro sostenible. La sostenibilidad se concibe como un modelo, pero para poderlo trasladar a una realidad necesita haber esta alteración. Y esto, como lo mencionamos, gracias a la transdisciplina, gracias a la ciencia, a la historia, a la sociología, podemos darnos cuenta que no es algo ajeno, que no es nada nuevo, esta alteración a los modelos, a los contratos sociales, ¿no? Desde estudios sociales. Uno de los conceptos más importantes es el concepto de derechos humanos. Anteriormente, con el paradigma que representa el reconocimiento constitucional de los derechos humanos a partir de la reforma de derechos humanos en 2011. Anteriormente los teníamos concebidos como garantías individuales y que aún existe en la mayoría de las escuelas de derecho este sesgo cognitivo del que mencionamos anteriormente, donde los profesores fueron enseñados con garantías individuales y que replican este modelo, y es por eso que necesitamos romper este modelo de enseñanza, y a lo cual a quien le interese también lo puede encontrar como Neoacademia o Nueva Academia, donde pueden ver los trabajos o el activismo académico que se está generando a nivel global para una nueva reinterpretación. En esta imagen medieval, pues es una referencia muy breve a el modelo de garantías que anteriormente se tenía, de garantías garantías subjetivas privadas o derecho subjetivo público y derecho subjetivo privado, donde no existía esta universalidad, es decir, que todos gozaban de esto, sino el señor feudal, el señor que tenía esta calidad de ciudadano, que tenía un poderío sobre los demás, pues era quien otorgaba la calidad a las personas. Es decir, tú podías gozar de ciertos derechos si eras mi allegado o si eras mi cercano, y esto se rompe con los derechos humanos. No tenemos una evolución a través de la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano francés, o de la Revolución Francesa en 1749. En este modelo todavía no hablamos de derechos humanos, ya que en estricto sentido, ya que no gozaban de derechos, por ejemplo, el voto, las mujeres, ¿no? Y por eso tenemos a la muerte en la guillotina de Simone de Beauvoir y Olive de Gouges y demás activistas feministas de la época que impulsaron este pensamiento de inclusión, sobre todo de la mujer, ¿no? Que fueron precursoras de los conceptos actuales como derechos humanos. En esta imagen tenemos a Eleanor Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o los derechos humanos, que pues como decíamos ya tenemos una reinterpretación, ¿no? Más actualizada. Yo creo que aquí
me faltaría poner los objetivos del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que al final es este paradigma y modelo de bienestar, de libertad, de igualdad, como ciudadanos, ¿no? Identificamos los modelos de necesidades básicas a partir de los modelos de bienestar, sea a través de la pirámide de Maslow y demás, pero vemos que esto aún a 73 años no ha sido una realidad. Es decir, concebimos a los derechos humanos como un paradigma filosófico, como un punto utópico, si lo podemos llamar así, dependiendo de dónde nos situemos, y y estos son un ideal, un modelo del deber ser, pero vemos que aún nos falta mucho y que esto está muy lejano de la realidad. En esta galería podemos ver a uno de mis artistas favoritos, a Ugur Galen, quien lo guste buscar en Instagram. Es conocido por trabajar con campañas como el UNDP, con Naciones Unidas, directamente para crear estas reflexiones visuales, ¿no? Esta presentación es muy visual para distintos personas con distintos modelos de aprendizaje. Y no podemos ver la distinción, la diferencia, la brecha, ¿no? Este concepto tan importante, la brecha de desigualdad que persiste en nuestras sociedades dependiendo y marcada de un modelo geográfico y temporal. Es decir, que existe una distinción de la infraestructura que me va a rodear a mí como ciudadano, es decir, de los derechos humanos a los cuales yo voy a poder acceder dependiendo de donde yo haya nacido. Es decir, en total sentido, en contrario sensu total de lo que conciben los derechos humanos como esta universalidad contra la brecha de desigualdad, que en su momento no se contemplaba tal cual, y es por eso que la agenda es innovadora, por eso que es necesario esta evaluación e interpretación, ¿no? ¿Cuántas personas siguen sin acceso a agua limpia y saneamiento? Y ¿no? Importante reflexionar lo que representan los efectos del cambio climático. Lo podemos ver en Monterrey, con menos del 10% de sus reservas hídricas. Lo podemos ver muy cerca en la Ciudad de México, con una dependencia de la captación de agua. Entonces, ¿qué pasará ante los escenarios de desertificación, de clima extremo, del aumento del nivel del mar, de movilizaciones y de migración climática, cuando una ciudad como lo puede ser la Ciudad de México, con una población fluctuante de 20 millones de ciudadanos, aumente con una tendencia a 25 y 30 millones de ciudadanos para el 2030? ¿Cómo les vamos a proveer agua limpia? ¿Cómo les vamos a proveer una alimentación saludable? Y sobre todo, ¿cómo vamos a mantener el orden y el Estado de Derecho, ¿no? que es el tema principal de esta agenda, y sobre todo el desarrollo de nuestras naciones, sociedades, democracias? Vemos que los efectos del cambio climático, ¿no? Creo que existe igual un error cognitivo al llamar los efectos o el cambio climático, cuando podemos identificarlos de manera precisa. Entonces los invito a decir los efectos del cambio climático, como puede ser la desertificación, el aumento del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, entre otros. No únicamente afectan a el ser humano, sino a las especies, como lo puede ser a través del clima extremo. Y en este ejemplo, los incendios forestales o los incendios medioambientales, que pues afectan no solamente al hombre, al ser humano, sino a todas las especies. Esta imagen igualmente poderosa sobre cómo se ve el clima, sobre cómo se ve nuestro entorno ante un incendio forestal, ¿no? Y yo creo una de las imágenes más poderosas, como lo mencionamos hace un momento, la distinción entre el nacer en un lugar y el nacer en otro, incluso podrán haber nacido el mismo día, pero la realidad que vivirán está determinada por su ubicación geográfica. Reitero, en contrario sensu total de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los principios de igualdad y sobre todo de la Agenda 2030, ¿no? La brecha de desigualdad. Y aquí pueden ir directo al perfil de Ugur Galen en Instagram, que se escribe como se escucha, Ugur Galen. Y bueno, no somos ajenos a los problemas actuales de nuestra sociedad, ¿no? Incendios, contaminación, residuos, plásticos, microplásticos, hambre, problemas sociales como lo pueden ser la droga, los narcóticos, y aprovecho siempre esta imagen, ¿no? Aprovechando igual un comercial para Bill Gates con su nuevo libro. Quien no lo tenga, con mucho gusto se los podemos hacer llegar los dos nuevos libros de Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster, cómo evitar una crisis climática, una lectura obligada, y el nuevo libro de hace una semana, que es cómo evitar la próxima pandemia. Hablamos de los antibióticos y la inmunoresistencia que se genera a partir de virus, bacterias, por un mal manejo, por un descontrol o por un exceso de estos antibióticos en nuestros alimentos, como lo pueden ser pollo, verduras, carnes o incluso mariscos, ¿no? Esto creo que no es ajeno para ninguno de ustedes, pero a partir de aquí se identifica uno de los próximos grandes riesgos para nuestra sociedad y que lo hemos vivido en esta pandemia global de COVID-19 en estos 2 últimos años, con una variación, con una mutación, con una resistencia de estos virus y bacterias, ¿no? Entonces, es importante estos temas que igualmente se consideran académicamente de avanzada. Esta imagen igual es una alusión, ¿no? de estas dos vertientes que tenemos, ¿no? Entre elegir por una vida sostenible y una vida verde, que sabemos científicamente probado que nos va a garantizar una mejor calidad de vida, a una vía rápida o una vía no sostenible. Pareciera que al ser seres humanos pensantes, al ser jóvenes, al ser inteligentes, elegiríamos por la salud, por la sostenibilidad y por la paz mundial, pero vemos que esto no es así, que si podemos elegir el oprimir, el humillar, el dañar o la guerra, pues lo vemos actualmente, ¿no? El conflicto parece ser a veces la guía o el camino más rápido, y pues no es únicamente una reflexión a un modelo de alimentación, sino a un modelo social, político, donde ¿por qué no elegimos un modelo de paz, ¿no? Aparentemente siempre puede ser lo más fácil, pero vemos que no es así, ¿no? ¿Por qué dañar especies? ¿Por qué consumir algo que no es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Sino a partir de un modelo de consumo y producción, que esto es igualmente contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 12, ¿no? Y bueno, aquí hay unos videos muy bonitos, igual reitero, nos tardaríamos 60 horas en poder desarrollar esto, pero con mucho gusto les facilito la información. Igual creo que no han de ser ajenos a estos materiales sobre Human Society y el documental que se sacó sobre Ralph y la experimentación en alemanes, siendo México hace un año quien prohíbe el testing en animales para usos cosméticos, ¿no? Mira, sí tenemos las imágenes, el 3 de septiembre del 2021, y se establecen lineamientos, ¿no? O sea, las reflexiones de ¿qué es posible hacer este cambio, que nunca es demasiado tarde, que a pesar del modelo o a pesar de las decisiones que hayamos tomado anteriormente, aún estamos a tiempo de redireccionarnos y poder tomar una mejor decisión, de poder cambiar este modelo. Y finalmente llegamos a los objetivos del milenio, ¿no? A los antecesores, a el antecesor o la antecesora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí hay dos consejos, ¿no? Metodológicos. Uno,
al momento de analizar cualquier documento o de interpretar lo que tenemos enfrente, necesitamos situarnos en el momento histórico y geográfico en el cual fue emitido o al cual va dirigido, ¿no? Podemos leer estos 8 objetivos. El primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria de manera universal, la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. El cuarto, la reducción de la mortalidad infantil. El 5, mejorar la salud maternal. El sexto, el combate al VIH, la malaria y otras enfermedades. El 7, ya desde el año 2000, bueno, desde antes de los 2000 hablamos de la sostenibilidad medioambiental, pero pues apenas un concepto nuevo de sostenibilidad, ¿no? Pues no, lamentablemente no fue facilitado, no fue otorgado a las personas y es por eso que desde el día de hoy ustedes ya tienen esta responsabilidad como ciudadanos globales de divulgar el concepto de sostenibilidad en su familia, en su casa, en sus amigos, en su Twitter, en su Instagram, en donde puedan para generar esta chispa que nos permita llegar a más personas a través de romper este sesgo, ¿no? De qué es sostenibilidad, de qué es sustentabilidad y cómo lo podemos incorporar. El objetivo octavo, ¿no? El desarrollo y las alianzas. Actualmente, la Agenda de Desarrollo Sostenible, veremos más adelante, se duplica y contempla 17 objetivos. Estas son 8, serían 16 más 1, ¿no? Y hace un momento les mencionaba sobre el ubicarnos en un plano histórico temporal, ¿no? Podemos ver el contexto de los años 2000, cuando fue emitida esta Agenda de Desarrollo Sostenible, y lo que contempla en el objetivo 6, el combate al VIH, a la malaria, pues era, ¿no? La enfermedad, la pandemia, la crisis que generó en los años 2000 esta nueva enfermedad desconocida que mataba a miles de personas, como lo fue el VIH, y que actualmente pues ya ha tenido una evolución social, una interpretación a través de romper este sesgo sobre la estigma que se tenía a las personas, ¿no? Podemos ver la evolución que tuvo, ¿no? El hablar de un tema, el visibilizarlo, el contemplarlo, pues nos permite llegar a más personas y en este caso reducir la pobreza y sobre todo las enfermedades infantiles, como lo fue en su caso. Perdón, no puedo ver. Ahora sí. Como lo fue esta eh, problemas de el desarrollo, ¿no? La población infectada en VIH, cómo fue disminuyendo, creciendo, dependiendo la información y la divulgación. Esta gráfica igual verdaderamente importante, como podemos ver que el consumo energético por persona ha ido aumentando y la tendencia es una tendencia exponencial, donde cada vez consumiremos más energía o consumimos más energía eléctrica y a su vez pues afrontamos, ¿no? Como lo señala el objetivo 7, una transición global energética donde necesitamos a mayor consumo, esto lo señalan distintos reportes de mes, creo que por aquí tiene que estar el QR, señalan donde a mayor consumo energético, mejor calidad de vida puede obtener una persona. Entonces hablamos de tener, por dar un ejemplo, una pantalla, una televisión, un radio, un refrigerador, un módem, internet, una computadora, una lámpara, una calefacción puede mejorar la calidad de vida y las oportunidades a las cuales puede acceder una persona y cada vez consumimos más energía, pero ¿cómo? La pregunta detonadora es cómo vamos a garantizar que esta energía sea sostenible si cada vez consumimos más energía. Entonces, estamos ante uno de los mayores retos y es por eso que en esta década, desde el 2010 aproximado al 2015, 2025, estamos hablando de energía y modelos transicionarios energéticos en todo el mundo, no únicamente en México, sino de manera global, ¿no? Incluso relacionado a la guerra entre Ucrania y Rusia y el acceso a gasoductos y lo que representa el acceso al gas como materia prima para producción de energía en Europa y Europa
del este, ¿no? Podríamos abordarlo mucho más profundo de manera teórica al analizar e desmenuzar únicamente el objetivo 7, a quien le interesa el tema energético, a partir de las políticas que señala la Agenda 2030, sus objetivos, metas, indicadores, y situarlo en el contexto histórico-social, como lo mencionaba, de una nación federalista, de un país como lo puede ser México y los compromisos que representa, ¿no? Aquí tenemos otros modelos, ¿no? Un poco más sobre la riqueza, sobre la equidad de género y cómo va o cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas, en los últimos años. Esta imagen fue viral al comienzo de la pandemia, donde podíamos ver, ¿no?, las olas que representan la COVID-19, ¿no?, una primera ola y un acercamiento de los daños que generaría en nuestras sociedades, democracias, seguida posteriormente por una recesión económica que esperemos no suceda, que se pueda trabajar en un modelo de transición igualmente, y seguido, ¿no?, por los grandes retos que representa el cambio climático, ¿no? Después estos tuvo distintas reinterpretaciones y se fueron agregando otras olas, como lo puede ser el colapso de la biodiversidad y por último la guerra, ¿no? Podemos analizarlo, ¿no? Cómo fue el acceso a las vacunas, el acceso a material médico, donde si nos remontamos a marzo, abril, junio del 2020, podemos ver una crisis en la cadena de suministro, el poder acceder a alimentos o incluso papel higiénico en México, no algo social. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene solamente un bien, un servicio? Ahora imaginémonos que no existen alimentos, que no existe agua, que no existe el acceso a los recursos básicos, pues evidentemente se genera el conflicto, no entendido como guerra, sino el conflicto en lo general. Entonces, tenemos que poner mucha atención en la creación de democracias, sociedades, pacificación y otro de los temas que es el desarme, ¿no? No únicamente nuclear. Y pues hacia dónde vamos, ¿no? Estos son algunos videos, pero no los vamos a saltar. Vamos hacia un modelo de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Esa es la gran pregunta. Y nuevamente más recomendaciones bibliográficas. Al comienzo de la pandemia, por ahí de marzo y abril del 2020, se emitieron distintos documentos, como lo puede ser el marco para la acción inmediata socioeconómica en respuesta a la pandemia global de COVID-19. A quien le interese estos modelos económicos, políticos y de desarrollo, pues puede leer estos reportes que son muy breves, que igualmente, si no mal recuerdo, aquí tienen que estar el QR, para ver cuáles fueron las recomendaciones directamente del secretario general, Antonio Gutiérrez, donde igualmente hablamos de una respuesta económica, cómo fondear, cómo generar una respuesta a esta pandemia. Hablamos, ¿no?, estas recomendaciones de responsabilidad compartida y de solidaridad global. Un concepto tan importante como lo mencioné hace un momento, la ciudadanía global. Después de esta presentación, todos ustedes deberían de considerarse ciudadanos globales, ciudadanos con esta conciencia compartida y de responsabilidad, de solidaridad, donde a partir, ¿no?, de la divulgación del modelo de sostenibilidad, pues tienen esta obligación moral ya de adoptar y de mejores prácticas, ¿no? Una de las preguntas constantes en ODS y en evaluación, que veremos en un momento, es cómo conocemos el cumplimiento de los ODS, cómo sabemos en dónde estamos. Pues es a partir de estos modelos de evaluación, como lo puede ser el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este se publica de manera anual desde el 2015, cuando surgieron estos objetivos, y que, bueno, podemos remontarnos aún más con los reportes de los Objetivos del Milenio,
pero sobre todo este reporte del 2020 fue uno de los más importantes cuando fue emitido en medio de una pandemia global, ¿no? Algo histórico para los franceses de Naciones Unidas. Y estas recomendaciones o prioridades que también señala el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, una respuesta a la COVID-19, ponderizar la equidad de género, la biodiversidad, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, una inclusión o una recuperación sostenible e inclusiva, el desarmamiento nuclear y la no proliferación de armas, la paz y la prevención de la crisis, ¿no? Eso es muy importante, los derechos humanos, las tecnologías digitales y este concepto tan importante que permea esta presentación, que es un reset, un century reset, un cambio social y cultural por la sostenibilidad, ¿no? Esta es una de las prioridades que se tienen para este año 21 y 22. Y bueno, aquí pueden acceder a estos documentos. Y bueno, nos vamos, hace un momento les recomendé estos libros, estos fuentes de Bill Gates, que perdón, nos vamos a saltar, por aquí tenemos otros videos, pero para poder entender el cambio climático, ¿no? Lo mencionaba, no es ya leí un libro, no es ya leí un reporte, es algo dinámico, recomendación es documentación constante, es información e investigación formal y científica para poder buscar una solución a estos problemas, ¿no? Que desde un principio señalamos como un problema complejo y por lo tanto es necesario generar una respuesta compleja. Aquí tenemos a Malala Yousafzai, a distintos activistas, Greta Thunberg, y el activismo en general, ¿no? La acción ciudadana, la acción colectiva y sobre todo la acción indígena que se está generando de manera global, donde vemos y presenciamos una reivindicación de lo que significa, ¿no? Ser ciudadano, lo que significa en este caso ser mujer en una sociedad o bajo un modelo de consumo y producción machista, y pues vemos esta alteración, ¿no? Cuando hablamos de un reset, de un cambio social y cultural, pues estos fenómenos sociales son a los que nos enfocamos a estudiar. Igualmente videos muy poderosos como lo puede ser la presentación del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, de Greta Thunberg y sus speech, y Emma Watson con la campaña de He for She, o la gran Amanda Gorman con esta presentación y su poema de The Hell We Climb en la toma de protesta, una presentación del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Que son recomendaciones visuales, audiovisuales muy poderosas para cuando se sientan sats. Les recomiendo mucho, ¿no? Y otras recomendaciones, el libro de Malala, la película de Malala, el libro de Greta Thunberg, o los libros de Greta Thunberg, y el libro poema de The Hell We Climb de Amanda Gorman, ¿no? Para entender desde juventudes cuál es esta visión de progreso, de desarrollo y el panorama actual, ¿no? Para romper con este sesgo. Y yo creo que nos vamos a adelantar, les digo, esta presentación es muy larga, entonces vamos a salirnos para podernos saltar hasta indicadores y pues puedan ver algo de lo que les prometieron en esta presentación sobre metadatos. Igual y ya eran expertos en esta presentación al principio, entonces perdónenme por eso, pero me siento obligado porque no quiero. Ahí tenemos a Bill Gates otra vez. ¿No? Hablamos de manera rápida cambio climático, ya conocemos cuáles son las áreas más vulnerables a partir de los atlas de vulnerabilidad, lo que representa el cambio climático, desplazamiento forzado, la migración, cuáles son como lo mencionaba, las áreas más vulnerables, y a partir de aquí generar un marco de respuesta, un protocolo de actuación, y cuán importante es este marco de actuación desde las sociedades, desde el gobierno, desde las empresas, desde el compliance corporativo,
poder generar, o incluso SG, ¿no? El actual Environmental Sustainability Governance, poder generar una respuesta a estos problemas, adelantándonos a su cumplimiento, ¿no? A que se presenten, ¿no? ¿Qué pasará cuando se mueva en 20 millones de ciudadanos de Mérida, de Cancún, Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, de Oaxaca, al centro del país o a zonas aún más altas, ¿no? Ahorita tenemos, y esta foto por aquí no está, yo creo que la podremos actualizar después, pero la crisis actual de sargazo, ¿no? Creemos que únicamente o que se van a inundar o que vamos a estar bajo el agua, no es necesariamente la respuesta que da el cambio climático, ¿no? A través de la acidificación de los océanos, la muerte del coral y el aumento de temperatura, pues vemos que las algas marinas mueren, no se reproducen o no logran tener una vida, un desarrollo pleno, y es por eso que se desprenden y podemos tener estas olas de sargazo tan grandes. Entonces, al tener sargazo, las playas no son tan atractivas, no hay turismo, no hay pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto fomenta, promueve un desplazamiento de la población de manera directa e indirecta. Y si tenían miedo de 20 millones de ciudadanos que pudieran migrar hacia el norte, hacia México, terrenos más altos, pues tengan o prepárense para una América Latina totalmente bajo el agua, y no hablamos de 20 millones, sino alrededor de 200 millones de ciudadanos, las proyecciones incluso de las islas del Caribe hacia terrenos más altos como geográficamente representan nuestro país. Entonces, políticas de migración, hablando de políticas, hablando de un ámbito más formal, pues es algo que se tiene que contemplar, ¿no? Igualmente esto en Europa no es ajeno, inundaciones en Asia, en Europa ya son una realidad, igualmente podemos identificarlo gracias a modelos científicos, que es lo que hoy nos reúne, y identificar cuáles son los atlas de vulnerabilidad, lo que representa, y sobre todo para los historiadores, lo que representa la pérdida de un patrimonio como lo puede ser una ciudad entera, ¿no? Como lo puede ser Venecia, que pasará cuando Venecia ya está bajo el agua, pero cuando perdamos a El Gomo, cuando perdamos esta herencia de miles o cientos de años y que es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. No únicamente hablamos de pérdidas materiales, sino sobre todo de pérdidas físicas. Y por aquí hay un video igual muy interesante, una entrevista y un documental sobre lo que está pasando en Venecia y demás territorios. Una alusión gráfica a lo que representa la transdisciplina y la complejidad, como lo pudimos ver a través de esta presentación. Existe una correlación, una codependencia entre un tema y otro, y eso es lo que representa la agenda. Al trabajar con un objetivo de manera específica, iba a decir aislada, ¿no? Pero eso es justo lo que quiero señalar, que no trabajamos de manera aislada. Al trabajar con un objetivo, aún sea de yo únicamente estoy en el sector educativo, tengo una incidencia en otros objetivos. Al trabajar en el sector educativo, con el empoderamiento de las próximas generaciones, de las niñas y de los niños, estamos rompiendo con esta brecha de desigualdad, como lo señala el objetivo 10, estamos aportando a la igualdad de género con el objetivo 5, entre otros modelos, ¿no? Entonces existe una correlación, codependencia. Existen ciudades verdes, a todos nos corresponde algo, ¿no? Todos somos corresponsables, que esto lo podríamos abordar, y la idea es poder tener en este ejercicio, pero por tiempo, para no quitarles más tiempo, yo creo que en 10 minutos vamos a ver muy breve estos objetivos. Esta es la agenda nueva, esta es la agenda anterior, 8 objetivos, 17 objetivos, el doble más 1. Y la anterior ya la vimos, ya la mencionamos, el contexto histórico-social que representaba. Ahora analicemos el contexto histórico-social en el 2015 y sobre todo la proyección a 2030 y lo que representan, no 8, 17 objetivos, ¿no? La pobreza, el hambre, la salud, ¿no? Que algo tan importante y que
antes de la pandemia mucha gente no entendía qué representaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la seguridad social o el bienestar, el acceso a la salud pública no es un tema prioritario, ¿no? Ahora que lo vemos cuando una vacuna, cuando un respirador o una camilla puede salvar tu vida, pues existe una reconfiguración, reitero paréntesis, cambio social y cultural de nuestros modelos sociales, políticos, económicos. La educación, la equidad de género, el agua limpia, el saneamiento, la energía, el crecimiento económico, ¿no? Hablamos de industria, hablamos de innovación, qué papel juega el desarrollo tecnológico, la reducción de las desigualdades, la mujer en la ciencia, las ciudades como punto o infraestructura para el acceso a los derechos humanos, la manera en que consumimos y producimos nuestros alimentos, nuestro modelo, nuestra cadena de suministro, los efectos del cambio climático, ¿no? Los océanos siendo tan importantes para la producción de oxígeno a través de los bosques marinos, la biodiversidad, la correlación y las especies marinas, la vida en la tierra, la paz, la justicia, el Estado de Derecho y por último las alianzas, ¿no? Estos 17 temas en su conjunto que nos da una respuesta y nos dice por aquí puedes empezar, por aquí existe una correlación, una codependencia y con ello necesitamos actuar de manera urgente, ¿no? A lo largo de toda esta presentación hemos podido ver de manera urgente para en el marco de la década de acción, siendo los últimos 10 años del 2020 a 2030 para cumplir con esta agenda en respuesta a la COVID-19 y en una década de evaluación. Es decir, llevamos acciones a cabo, pero es necesario evaluarlas, es necesario saber si de la manera en que nos estamos acercando estamos teniendo una incidencia positiva, si estamos logrando un cambio. Por aquí tenemos otros videos, pero esta imagen igualmente es poderosa, ¿no? Es una frase que es muy famosa en el ámbito académico, que ha retomado mucha relevancia y que dice, si no lo puedes medir, entonces no existe. Esta invitación a modelos, ¿no? Reitero, de complejidad y transdisciplinarios para poder medir, para poder contabilizar y sobre todo algo que no era tan popular, ¿no? En el ámbito o en las ciencias sociales, el poder medir el desarrollo es algo que ahora necesitamos hacer para tener mejores prácticas y mejores políticas. Podemos adentrarnos mucho más en esta agenda, que era el objetivo de esta sesión, poder conocer la metodología, cómo están divididos, cómo podemos reinterpretarlos mejor y cómo hacer esta división a través de la metodología de las 5P, People, Prosperity, Peace, Partnerships y Planet, que es personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta, que en nuestro idioma español cambia la P de Partnerships a de alianzas, y podemos ver cómo están integrados estos ODS según cada una de estas P. Una de las recomendaciones, no es porque yo la haya escrito, pero es esta metodología de ejecución por responsabilidad para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que contempla una adopción en estricto sentido y que podemos aterrizar de cómo o qué tan cerca estamos del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible a partir de una métrica estructural donde podemos contemplar, ¿no? Dónde deberíamos de situarnos a 10 años, a 8, a 5, a 2 y justo en el 2030 para el estricto cumplimiento de estos objetivos, ¿no? A 8 años, que es donde nos situamos actualmente, ya tendríamos que tener el 50% del cumplimiento de estas metas o al menos 8 ODS de manera total, ¿no? Cuando lo cuantificamos de manera estricta, creo que el resultado es más impactante, decir, no llevamos ni siquiera uno, no llevamos ni siquiera dos, sobre los retos que aún nos quedan por delante y por qué es tan importante que ustedes como jóvenes, como ciudadanos globales, esparzan estas semillas y este conocimiento sobre la Agenda 2030, ¿no? No por ser una agenda, no por provenir de Naciones Unidas, no por ser colorida, sino por lo que representa su cumplimiento, ¿no? Que es una de las preguntas detonadoras de qué pasa si se cumple o no. En estricto sentido, jurídicamente no pasa
No pasa nada, no existen medidas coercitivas, se pueden aplicar sanciones internacionales si es que así se decide, no creo que así vaya a pasar, pero lo que perdemos al no cumplir con esta agenda de desarrollo sostenible es la oportunidad de mejorar la calidad de vida, quizá la última oportunidad que tengamos como sociedad antes de afrontar estas grandes olas que vimos, mejorar la calidad de vida de millones de personas. Esta reinterpretación de Vía Victoria a través de las 5P, personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta, la podemos situar en responsabilidades. ¿Quién es responsable y de qué es responsable para el cumplimiento de la Agenda 2030? Podemos ver, ¿no?, a partir de estas 3 etapas donde se reconoce a los divulgadores, a los intermediarios y a la toma de decisiones. Divulgadores, es decir, ustedes, ciudadanos, personas, es decir, todos los actores de la sociedad, sin distinción alguna, esto incluyendo a todos los entes públicos, privados, nacionales, extranjeros, sector social, económico, político y gobierno, es decir, todas las personas que componemos la sociedad, estamos obligados a ser divulgadores, a dar y conocer el contenido de la agenda, a promover los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir, ¿no?, su cumplimiento en todos los lugares y en todos los niveles. Esto es algo que por mucho tiempo estuvo confundido, donde para un país era muy fácil compartir, ¿no?, dar RT, publicar desde sus redes sociales o redes oficiales los objetivos, pero no tener una incidencia verdaderamente real en los ODS y que pues ha ralentizado, ¿no? Los intermediarios son las personas que ya están un poco más adelante de la divulgación, que realizan algún tipo de aportación, que trabajan con datos, que generan nuevos modelos académicos, metodológicos y que en sí, en resumen, tienen una aportación científica a esta reinterpretación, reevaluación de los objetivos. Por último, a los tomadores de decisiones, ¿no? ¿Quién tiene la principal responsabilidad? Los gobiernos, las agencias, las secretarías de gobierno nacional, federal, estatal, local, las bancas, al decir bancas, bancas de desarrollo, bancos, instituciones financieras, las empresas nacionales y multinacionales que tienen un impacto en la cadena de suministro y en el modelo de consumo, es decir, los multinacionales que producen millones de productos o proveen servicios, y los centros de investigación desde el lado académico, ¿no? Al generar nuevas variantes y nuevos modelos de, eh, de conocimiento. Y bueno, les recomiendo, hace un momento hablamos de los reportes de ODS, aquí pueden consultar los modelos, el progreso, las metodologías para incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible desde donde se sitúen, si son una organización política, una sociedad, un colectivo, etcétera. Y vamos a cerrar con este porque el tiempo, el tiempo es oro, ¿no? El objetivo 1 es el fin a la pobreza, ¿no? El nombre completo es poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todos los lugares. Necesitamos, ¿no?, ya después de esta introducción muy rápida, poder pasarnos a estos conceptos clave, a las preguntas detonadoras y conocer estos objetivos. Para abordarlo necesitamos conocer, ¿no?, como vimos al principio, el marco conceptual, qué es pobreza, qué es eliminación, qué es erradicación, qué es reducción, qué es un indicador y las metas específicas. Y la pregunta detonadora ¿es posible verdaderamente eliminar la pobreza? La metodología nos dice que primero debemos de identificar qué es pobreza y el mismo objetivo nos dice que todos los tipos de pobreza, pobreza económica, pobreza académica, pobreza social, pobreza alimentaria, pobreza energética, ¿no? La eliminación o erradicación es algo importante distinguirlo, más cuando lo adaptamos a un, reitero, plano geográfico social, es decir, la connotación que tiene en ese idioma. En nuestro idioma español, mencionamos hace rato, sustentabilidad y sostenibilidad no tienen una distinción, pero eliminación y erradicación sí, ¿no? El erradicar la pobreza se podía entender como la erradicación de los pobres, ¿no? Como una eliminación o, ¿no?, una masacre a los pobres, eliminamos los pobres y eliminamos la pobreza del mundo, ¿no? Entonces, este uso conceptual es verdaderamente importante, por eso hablamos de eliminación, ¿no?, que es un concepto social,
o el término, ¿no? El término, ni eliminación ni erradicación, sino el término de la pobreza. Y la reducción igualmente, ¿no? Lo que significa reducir, entre otros aspectos. Estos reportes sobre ODS de manera anual se actualizan y nos dan datos sobre dónde nos encontramos actualmente, ¿no? Incluso después de la pandemia global de COVID-19, las proyecciones sugeridas eran que el 6% de la población seguía viviendo en extrema pobreza o seguirá para el 2030 a pesar del objetivo de eliminación, ¿no? O sea, la pandemia global de COVID-19 empujó a 70 millones de personas a la pobreza extrema. Es decir, es como si el 70% de la población en México se hubiera vuelto, no pobre, sino que su calidad de vida, sus condiciones de vida, se hubieran visto afectadas y las empujada a la extrema pobreza, ¿no? Que al ponerle nombre y apellido es al no tener acceso a agua limpia, al no tener acceso a drenaje, a vivir con menos de $1 al día, a no tener acceso a una alimentación adecuada, a un trabajo digno, a condiciones de seguridad social, a condiciones laborales y sobre todo a una alimentación. A esto es lo que se considera extrema pobreza, esta vida sin calidad de vida, ¿no? Donde a partir del reconocimiento que tenemos en el consenso internacional, pues no pueden acceder a estas condiciones, ¿no? Esa es la condición de extrema pobreza. Tenemos gráficos, como lo menciono, los invito a consultar estos reportes y de manera muy visual, ¿no? Que podamos entender cuál es el objetivo, cómo ha afectado y demás. Objetivos y metas, ¿no? Tenemos el objetivo principal, que era poner fin a la pobreza, y a través de estos reportes, pues podemos tener que el objetivo 1.1 es erradicar la pobreza extrema. El objetivo 1.2 es reducir la pobreza para al menos el 50%. Distinción, pobreza extrema y pobreza. Implementar sistemas de protección social. Como lo mencionamos, parece que pudiera ser algo absurdo, pero pues vemos que los datos no nos mienten y que hay millones de personas, o al menos, ¿no? Incluso en la mal llamada o falsa primer mundo, que no pueden acceder o no tienen protecciones de social, como puede ser incluso médica, ¿no? Que no es universal y gratuita. El derecho, la igualdad de derecho a poseer servicios tecnológicos, económicos y recursos, construir resiliencia medioambiental para los desastres económicos y sociales, es decir, mitigar estos efectos que ya sabemos que se van a producir a través de los atlas y de las mapeos de vulnerabilidad, y movilizar los recursos para implementar políticas para eliminarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a eliminar la pobreza? ¿Cómo vamos a terminarla? Pues teniendo una política de implementación que permita el desarrollo, ¿no? Y crear políticas o marcos de políticas sensibles ante estos elementos. Aquí están estos que leímos hace un momento: erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todos los lugares, no ya de manera más específica, y las personas que viven con menos de $1.25 al día, que sería alrededor de 40 pesos. Y esta sería nuestra meta concreta. Objetivo general: poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todos los sentidos. El objetivo específico de aquí al 2030, que erradicar, ¿no? La pobreza extrema, esta condición de menos de $1.25 al día. Y para eso necesitamos indicadores. ¿Cómo sabemos si mis políticas y mis prácticas están teniendo un efecto positivo? A partir de la proporción de las personas, conociendo su línea, a partir del contexto internacional de pobreza, y conocer el sexo, la edad, su estatus laboral y la ubicación geográfica, si está en una zona urbana o una zona rural, ¿no? Lo mencionamos hace un momento.
¿Por qué es importante estos indicadores? Porque gracias a la ciencia y a los modelos científicos complejos transdisciplinarios, la ciencia hoy nos permite identificar cuáles son los mínimos vitales, ¿no? Los requerimientos nutrimentales que tiene una persona embarazada, un infante, un adolescente o un adulto mayor, y conociendo su edad, su sexo, ¿no? Estos indicadores primarios, ¿no? Su composición o su ubicación geográfica, podemos saber cuáles serán las recomendaciones que se necesitan y a partir de ahí, por ejemplo, sacarlos de la pobreza alimentaria, ¿no? De la pobreza nutrimental. Y metadata, ¿no? Tenemos estos conceptos y definiciones, ¿no? El indicador o la proporción, ¿no? Estos verdaderamente ya un modelo científico, lo más complejo que puede tener la agenda, que realmente, recordemos, por complejo es solo metodológico, donde a partir de estos modelos científicos, pues creamos estos indicadores y estas metas, ¿no? Quiero terminar compartiendo que esta agenda 2030, que esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una agenda científica, no es una agenda política, ¿no? Es una agenda compleja, compuesta por distintos elementos y es una agenda científica. Toda persona es una recomendación que seamos muy cuidadosos, que tengamos la precaución cuando hablemos de la Agenda 2030, porque esta agenda es una agenda científica, es una agenda basada en estos modelos, en definiciones, en metodologías, en modelos complejos que por muchos años hemos evaluado, que hemos mejorado, que hemos implementado y que sabemos que funcionan en nuestras sociedades. Entonces, cuando escuchemos que alguien nos habla de una agenda política o nos habla de buenas voluntades, por favor corran porque no les están hablando de la Agenda 2030. La agenda necesariamente la necesitamos abordar como una agenda científica, como una agenda estructural y como una agenda que es corresponsabilidad de todas y todos conocer. Y bueno, hasta este punto, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ya me estoy quedando sin voz después de 1 hora y media. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, podemos aprovechar estos últimos minutos. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Igualmente, compañeros y compañeras, si tienen alguna duda o pregunta, pueden advertirla por el chat o a ver su micrófono, les damos la voz. De manera particular, yo tengo una. Por ejemplo, cuando nos hablabas de la pirámide de los actores, ¿habrá posibilidad de que, por ejemplo, como estudiantes o como colectivos estudiantiles, podamos formar parte de una manera más participativa, ya no tanto en la parte de divulgación, sino en una parte más, por así decirlo, un tanto intermediaria? Sí, exactamente. Voy a proyectar nuevamente la presentación para que podamos, ¿no? Analizar un poquito esta pirámide y que podamos ver, ¿no? La responsabilidad de divulgación nos corresponde a todos. Es necesario que podamos adoptar estos objetivos, pero no como intermediarios, no depende el tipo de organización y de grupo, no realmente la divulgación de estos objetivos no tampoco es tarea fácil, no como lo mencionamos hace un momento. Esta agenda publicada en septiembre del 2015 no es la misma agenda que tenemos el día de hoy. La verdad que esta información está actualizada. Esta breve presentación, capacitación que les pude compartir está alineada a las nuevas marcos de respuesta, como lo vimos, de COVID-19, de década de acción, de evaluación, gracias a los modelos científicos, ¿no? Por eso les decía, corran cuando no les hablen de estos modelos científicos. Entonces, el papel de divulgadores es algo importante, no es únicamente compartir y dar esta información, sino poderla facilitar, ¿no? No es nada más de aquí está la información, sino el facilitarla, ¿no? ¿no? Uno de los retos, como lo vimos, a poblaciones específicas, poblaciones indígenas, poblaciones
que no tienen este acceso a la información tan fácil, pues es uno de los retos. Como intermediarios, el objetivo de estos intermediarios, y sobre todo de esta metodología, ¿no? Que es una de las metodologías más amigables que hay para la adopción de los objetivos, ¿no? Por responsabilidades, que hay distintas dependiendo el área a la cual queramos acercarnos, pero esta es una metodología universal, amigable, que cualquier persona puede entender e interpretar. Y lo que busca, ¿no? Los objetivos precisos es aterrizar, ¿no? Desde intermediarios y tan es aterrizar los ODS a un nivel local. Si ustedes como organización tienen el objetivo o tienen a su público, tienen una identificación de cuáles o dónde lo están desarrollando y los desarrollan, por ejemplo, a nivel local en una comunidad maya, si los traducen, si los comparten, si los adaptan a la gente, no únicamente son divulgadores, sino que son intermediarios entre estas personas, ¿no? Conocen y trabajan de manera conjunta para la implementación de las recomendaciones por parte de la autoridad en materia de desarrollo sostenible. Es decir, a través de algún programa, actividad que tengan dentro de su organización, pueden implementar estos objetivos, evidentemente, un poco antes de los divulgadores, ¿no? Que esta información sea actualizada, que esté promoviendo los objetivos y que contemple a todas las personas, sobre todo su cumplimiento, ¿no? Entonces, evidentemente sí tienen una incidencia en en el apartado de intermediarios, donde sus aportaciones, ¿no? También si están en un ámbito académico, importaciones científicas mediante el análisis de información existente. Es decir, a partir de estas pruebas de campo, de interacción y de un reporte, metodología, desarrollo que puedan hacer con esta comunidad o en su área local, esto se pueda interpretar y también lo puedan facilitar. Este learning, este how to, esta experiencia que hayan generado, que ustedes la puedan documentar y la puedan producir para que otra persona pueda tomar este aprendizaje ya generado y lo pueda adaptar de una manera más fácil. Entonces, funcionan o fungen como intermediarios, ¿no? Entonces, es un sí. Muchísimas gracias, Roberto. Otra parte, ¿no? Justamente cuando sale esta parte de Agenda 2030 y la parte de promoción, existe un concepto o un calificativo que en muchas ocasiones se nos dice, la parte de agente de cambio. Para tu opinión, ser un agente de cambio, ¿qué etapas lleva o qué, digamos, cualidades debe tener si es que estás de acuerdo con esta palabra o si nos puedes dar tu opinión respecto a esta palabra? No, no estoy de acuerdo con el concepto de agente de cambio. Creo que es algo que incluso no ya hemos superado un poco más por las implicaciones que tiene y el concepto que a mí me gustaría que podamos manejar, ¿no? Que les pueda quedar es el de ciudadano o ciudadanía global, ¿no? Es un concepto que aún se maneja de avanzada por las implicaciones que tiene. El reconocimiento de una ciudadanía, ¿no? Al menos en el marco jurídico mexicano, ciudadano quien tiene la mayoría de edad y quien puede ejercer el derecho al voto, ¿no? Pero de manera global, ¿no? Y que esto impulsan distintas agencias y organizaciones, el concepto de ciudadano global a preferencia de agente de cambio, que digo, no es ningún error, pero creo que aborda más el concepto de ciudadano global, es esta sensibilidad y responsabilidad, ¿no? Que tenemos como ciudadanos, ¿no? La pandemia global de COVID-19 nos enseñó que lo que acontece en un lado del planeta tiene una implicación en el otro lado del planeta y que estos hechos que aparentemente son aislados tienen una repercusión en todo nuestro planeta. Entonces, el ciudadano global, nosotros como ciudadanos, como divulgadores, intermediarios y tomadores de decisiones, no somos ajenos, ¿no? A la política o a lo que está aconteciendo en Ucrania, a lo que está aconteciendo en Venezuela, a lo que está aconteciendo en nuestras comunidades y en nuestros entorno social, ¿no? Hablamos de esta globalidad. Y déjame terminar con esto del por qué es tan importante el ciudadano global.
A lo largo de la presentación hablamos de este cambio social y cultural y creo, ¿no?, que más allá de un facilitador o un intermediario, el ciudadano global es este ejemplo de cambio, ¿no? Como agente de cambio a veces podemos entender que únicamente somos facilitadores, pero no, no somos verdaderamente esta traducción o esta realidad, ¿no? Y lo mencionábamos igualmente hace rato en la presentación, hace un momento, con la neoacademia o la nueva academia, donde por mucho tiempo tuvimos, ¿no? Llevamos 70, 80 años hablando de cambio climático, sobre veganismo, sobre biodiversidad, sobre el aumento del nivel del mar, sobre gases de efecto invernadero, pero tuvimos una academia, tuvimos científicos que hablaban, pero que no traducían esto en una realidad, ¿no? Sino que eran ajenos a esta realidad, donde yo únicamente funjo como facilitador, como un agente, ¿no?, de cambio, pero no adopto estas prácticas. Entonces, este concepto de ciudadanía global habla de un activismo constante, de un activismo permanente, donde el ciudadano global reconoce y tiene esta información y sobre todo es un reflejo de la misma, ¿no? Creo que es igual un concepto eh, que nos da gran responsabilidad, ¿no? No cualquiera. La idea es que todos podamos ser ciudadanos globales, que nos demos cuenta del poder que tenemos como individuos y en lo colectivo, pero pues lleva una gran deconstrucción, ¿no? Este concepto que hemos hablado anteriormente y que en redes sociales es algo constante, ¿no? La deconstrucción sobre mi modelo de consumo, producción, mis decisiones, creo que es todo un proceso, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, y ya para terminar, mi última cuestionante es sobre la parte de activismo. De acuerdo con tu experiencia y con tu criterio, ¿en qué momento un ciudadano puede convertirse en un activista o en qué momento podemos decir que estamos haciendo activismo? Yo creo que esto es igual una pregunta que me encanta, pero es en el momento en que nos cuestionamos a nosotros mismos, en el momento en el que cuestionamos nuestro entorno y en el momento en que nos hacemos las preguntas incómodas. Este concepto a mí me encanta. Cuando nos hacemos estas preguntas, cuando tenemos este cuestionamiento constante del porqué de las cosas, de las implicaciones, es en el momento en el que podemos, ¿no?, hacer un cambio, empezando por nosotros mismos y no esperar que llegue a nosotros, ¿no? ¿Cómo cambio mi modelo de consumo y producción? ¿Cómo cambio los plásticos por lo reutilizable? ¿Cómo cambio mi modelo de consumo de agua, de desechos? Cuando me empiezo a cuestionar a mí mismo, y esta es una de las tareas más difíciles que tenemos como ciudadanos, ¿no? El cuestionarnos a nosotros, el asumir una corresponsabilidad, y no es una tarea fácil, no es una tarea fácil cuando también somos víctimas, cuando somos parte de este modelo o de este sistema que a la vez corrompe y nos corrompe a nosotros mismos, y ir contra marea, ¿no?, como los salmones, pues nos puede llevar a ¿no? El concepto que vimos de esa metamorfosis, ¿no? Este cambio, pero que también es un cambio doloroso, ¿no? Los salmones pierden sus escamas, se lastiman y se hieren a sí mismos, pero al final llegan a este proceso. Por dar un ejemplo, quien conozca la vida de los salmones y el proceso, me entenderá. Si no, pues ahí en un documental muy sencillo, pero es este proceso de metamorfosis, ¿no? Creo que eso implica el activismo. Creo que todos llevamos un activista por dentro. Siempre me gusta hablar de este concepto, ¿no? O esta interacción que tuve del ejemplo del feminismo, donde quizá no nos consideremos a nosotros mismos activistas, o puede ser incómodo por saber, porque cognitivamente o de fondo podemos saber lo que representa. No, yo no soy activista porque si no me van a criticar, me van a estar viendo, voy a ser objeto de señalamientos. Pero en el ejemplo del feminismo y de las personas, del campesino que no se considera a sí mismo feminista, que no conoce a Simone de Beauvoir, que no conoce a Olympe de Gouges, pero que impulsa y que trabaja y se levanta todos los días
por impulsar a sus hijas, por impulsar a su comunidad y darles educación, pues es una persona que está realizando un cambio, que está realizando o que tiene esta visión. Entonces, creo que a veces no es necesario, y esto es algo que se eleva a nivel de avanzada académicamente, donde no es necesario que conozcamos estos 17 objetivos, ¿no? No es necesario que conozcamos toda esta doctrina y todos estos indicadores y estas metas para ser verdaderamente un ciudadano global. Si nosotros nos comprometemos y nos informamos y facilitamos este cambio, pues podemos lograrlo, ¿no? No tengo que conocer, ¿no? Esta es la metáfora, la fábula de no tengo que conocer quién fue Simón de Beauvoir o Liv de Bush, pero puedo tener esta incidencia en los objetivos, ¿no? De manera rápida. No tengo que saberme los 17, sin embargo, puedo tener una incidencia en estos objetivos. Muchísimas gracias, Roberto. De mi parte ha sido todo. Te agradecemos enormemente esta participación y este espacio que nos dice para poder compartirnos sobre esos cambios y la Agenda 2030. Te lo agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, Roberto. Quedamos pendiente para nos puedes compartir mayor información, próximos eventos que nos estás igual haciendo con Software Words, por ejemplo. Entonces, agradecerte ese espacio. Muchísimas gracias, Roberto. No, al contrario, muchísimas gracias, Itan, a su organización, a las personas que se conectaron, que se tomaron estos minutos para poder ser parte de esta conversación, de este collective learning, como le llamamos igual académicamente, donde igual aprendo muchísimo de sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Esto es un proceso de aprendizaje constante y, bueno, como dices, poderles facilitar esta información desde